Bienvenidos a otra serie de estudios sobre las profecías del fin. En esta oportunidad nosotros vamos a considerar el tema ¿cómo sabemos que vivimos en el tiempo final? Hace un tiempito atrás, apenas unos meses desde ahora, me entrevistaban en una radio al sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y el periodista me hizo la pregunta, ¿cómo podemos saber, cómo usted puede saber que vivimos en la época final? ¿Acaso Dios no puede arrepentirse de castigar al mundo como se arrepintió en ocasiones anteriores también? Sí, por supuesto. Dios puede arrepentirse en un sentido diferente a lo que lo hacemos nosotros los seres humanos. Dios promete que va a dar bendición. En el libro de Deuteronomios, a través de Moisés, dio bendiciones y maldiciones. A través del profeta Jeremías y otros profetas más, Dios mostró que cuando Dios dice al justo que le va a dar bendición y el justo confiado en esa bendición comienza a obrar mal, entonces Dios se arrepiente del bien que había pensado hacerle y ahora va a hacerle mal, va a darle un castigo. Pero si ahora bajo el castigo los hombres se arrepienten, piden perdón a Dios y se pasan del lado de la bendición, entonces Dios se arrepiente del mal que había pensado hacerles. Esa palabra arrepentimiento en Dios es una especie de antropomorfismo, según lo expresan los teólogos hoy. Una adaptación del pensamiento de Dios al lenguaje humano y que en el caso de Dios tiene que ver con circunstancias y relaciones no necesariamente y no realmente de parecer, porque es el hombre el que realmente cambia y Dios lo que hace es dar bendición bajo la obediencia y maldición bajo la desobediencia. Pero hubo generaciones en el pasado que creyeron que podía venir el fin en sus días. Cuando cayó el Imperio Romano, pensaron algunos que se acercaba el fin del mundo. Cuando terminó el primer milenio, pensaron algunos que vendría el fin del mundo. Cuando se dio la Revolución Francesa, que trastornó todo el orden establecido por más de un milenio de unión de iglesia y gobierno, también hubo una efervescencia espiritual que llevó a la gente a creer que había llegado el tiempo del fin. Y de eso quiero hablarles hoy. Hay muchas señales en la Biblia que hablan del fin del mundo. A menudo lo que pasaba en el microcosmos del mundo antiguo, en una ciudad, en un pueblo, iba a servir de ilustración a Dios para representar el macrocosmos del fin del mundo. Cuando las mismas condiciones se diesen en toda la tierra, entonces sabríamos que habría llegado el fin. En Daniel 12, el versículo 4, da una de las señales que habría en el fin, acerca del fin del mundo. La ciencia iría en aumento. Protágoras, un antiguo filósofo griego, llegó a creer en la antigüedad que el hombre era la medida de todas las cosas. Y quiero traer a colación estos pensamientos para mostrar cuán lenta avanzó la ciencia, por así decirlo, a lo largo de los siglos. En el siglo XV, Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente. Parecía que comenzaba una nueva época, muy prometedora para los conquistadores que venían de Europa a tomar posesión de tierras, riquezas, oro,
metales preciosos que nunca se habían cultivado. Luego, en el siglo XVI, se dio la primera expedición que dio vuelta al mundo. Magallanes logró que su expedición diera vuelta al mundo, aunque él murió antes de llegar. Sin embargo, por primera vez, seres humanos habían logrado dar vuelta al globo mediante el mar. Copérnico, también en el siglo XVI, declaró y se atrevió a declarar que la Tierra no es el centro del universo y que los planetas giran en torno al Sol. Así que ahora entraba una nueva manera de mirar este mundo. La Tierra ya no es más el centro del universo. Somos más pequeños de los que nos creíamos. El universo era mucho más grande. Galileo Galilei, en el siglo XVII, se atrevió a decir que la Tierra se mueve. Hasta ese entonces muchos creían que la Tierra estaba firme, estable, y que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Y casi le costó la vida a Galileo Galilei porque la Inquisición, el santo oficio de la Inquisición que quería controlar todo, hasta el pensamiento, casi lo quemó y lo obligó a retractarse, y entonces él dijo, para evitar la hoguera, sí, que no se mueve, pero salió afuera y dijo, pero se mueve. ¿Qué decía ya la Biblia? En Job, el capítulo 26 y el versículo 7, encontramos que dice la palabra de Dios, Dios se extiende el norte. Aquí el norte es una referencia al cielo. En otros lugares se habla de los lados del norte, donde está la morada de Dios en el universo. Y dice, Dios extiende el norte, el cielo o el universo sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Acá nosotros vemos que la tierra no está plantada sobre algo firme o sólido. En Isaías 40:22 dijo el profeta que Dios establece, Hayoseb en hebreo, sobre el círculo, Hu, o bóveda de la tierra. Así como los antiguos podían ver la luna, que era redonda, así también podían ver la tierra, la bóveda de la tierra sobre la cual ellos se encontraban. A veces la Biblia habla de bases o columnas de la tierra en forma figurativa para mostrar que Dios la guardará firme, segura, o que la sacudirá en el fin del mundo al destruir a sus habitantes. En esta lámina ustedes podrán ver varios pasajes. Pero también habla la Biblia, siempre figurativamente, de las columnas de los cielos, en una referencia tal vez a las montañas. De manera que poéticamente, literariamente, se usan ciertas figuras para hablar de la firmeza y la solidez con que Dios hizo la tierra. Vayamos a Descartes, uno de los primeros filósofos modernos, podríamos decir, pero todavía en la Edad Media, en el siglo XVII. Él quiso llegar a descubrir algo seguro, no subjetivo como llamamos hoy. Y él inició una polémica filosófica que vendría después entre lo subjetivo y lo objetivo. Él dijo, hay algo de lo cual yo no puedo dudar. Pienso, dijo, luego existo, porque si no, no pensaría. Y a través de ese principio quiso ir yendo más allá para llegar a tener conocimientos sólidos, estables. Y se lo considera en muchos círculos como iniciador del método científico. Claro que vinieron después los existencialistas y cambiaron el orden y dijeron, como Merleau-Ponty a comienzos del siglo XX o en la mitad del siglo XX, que dijo, existo, luego pienso. Luego pienso si quiero.
por siglos no había avanzado la ciencia. El avance espectacular que se dio a partir del siglo XVIII no tiene parangón en la historia de la humanidad. Los hombres avanzaron en el conocimiento de las profecías de una manera notable, especialmente en el estudio y comprensión de las profecías relacionadas con el tiempo del fin. Daniel 12:4 dice: correrán, se apresurarán dentro del libro buscando las señales relativas al tiempo del fin. Y eso se dio a partir del siglo XVIII más definidamente, cuando empezaron a darse sucesos, hechos que mostraban que todo estaba cambiando y que el fin, indicado en las profecías, estaba a las puertas. La Sociedad Bíblica Extranjera y Británica, que se fundó en 1844, comenzó a distribuir Biblias por todo el mundo. En 1816 se creó la American Bible Society. Y hoy la Biblia es el libro más estudiado en el mundo. La ciencia iba a aumentar por un lado, no solo en el terreno científico. Por años, por siglos, por milenios los hombres se movieron en carretas. Hoy se mueven en naves espaciales incluso, y en un espacio corto comparado con el resto del mundo. Con respecto a la Biblia, se ha avanzado mucho también en el conocimiento de la palabra de Dios gracias a su distribución, pero también hay tinieblas espirituales que han hecho retroceder el péndulo hacia lo negativo. El profeta Daniel recibió vislumbres antiguas del mundo que faltaba recorrer. Y él anunció los grandes imperios que se iban a dar en la forma de una estatua cuyos metales iban a ir sucediéndose. Y esos grandes imperios anunciados ya se fueron. Estamos en la parte final. Por eso sabemos que nosotros vivimos en el tiempo final y hemos considerado también en series anteriores, en mensajes anteriores, hasta fechas proféticas que nos muestran cuándo comenzaría lo que el profeta Daniel denominó tiempo del fin. El mundo no esperaría el fin. Los sueños humanos de progreso constante y de largos alcances haría olvidar las advertencias de Dios. Cayeron las 2 torres gemelas, pero ahora han hecho como 4 torres más que están por culminar. Los hombres quieren seguir proyectándose indefinidamente hacia el futuro. La idea de progreso continuo e inevitable llevó a creer que nosotros evolucionamos de formas menores y se siguen levantando teorías y teorías para descartar a Dios de una creación madura, como nos dice el Génesis. Y si desde la perspectiva de la evolución de ese progreso continuo e inevitable del que se habla, si desde esa perspectiva venimos de formas menores que fueron evolucionando, entonces muchos sueñan en que seguiremos evolucionando y llegando a alturas y a desarrollos insospechables todavía, pero el mundo, según Dios, no iba a seguir desarrollándose. Esto veremos en unos momentos más. En el Cañón del Colorado uno puede ver marcas en las altas montañas, donde una vez estuvo el agua. Pero al negar una catástrofe que rompe la idea de un monótono devenir de formas inferiores de millones de años que fue pasando, entonces muchos quieren descartar el diluvio y al negar el diluvio deben suponer que todo transcurrió normalmente. De allí que para que tales montañas se formasen, los científicos deben suponer millones de años.
Y cuanto más generosos son en dar millones de años, piensan que puede hacer más creíble sus teorías y más famoso el lugar en donde ellos viven. Reconocen los científicos que una vez hubo agua sobre estas montañas y creen que las montañas subieron y las aguas que hoy están lejos y más abajo bajaron. Si creemos en un diluvio universal, la formación de estas montañas puede haber llevado tan solo días, meses, unos pocos años, en las convulsiones que sin duda siguieron a ese diluvio, a esa convulsión imponente de la naturaleza. En las grandes cavernas se ven formación de estalactitas y estalagmitas. Y calculan a esas estalactitas y estalagmitas en millones de años también. Tiene que ver con formas de metal que por la temperatura se van derritiendo un poco y van teniendo sus formas preciosas con luces que los turistas suelen llevar en sus fotos, en sus recuerdos. Y al caer, esas gotas se van formando por el otro lado las estalactitas. De tal manera que piensan que para que esas formaciones tan bellas que hay en muchas cavernas tienen que haber pasado millones de años. Pero un cambio de temperatura puede producirlas en poco tiempo. ¿Cómo saben ellos que no hubo una alteración en el pasado? Pretenden que todo siguió normalmente. La creencia postmilenialista. Muchos creen que habrá 1000 años de paz y prosperidad, luego de lo cual vendrá el Señor. Dentro del cristianismo, al considerar el milenio del cual habla el Apocalipsis, en la última parte del Apocalipsis, en el capítulo 20, para ser más definidos, creen que antes que venga el Señor habrá 1000 años de paz. Por eso muchas iglesias hoy están buscando unirse para establecer la paz, lograr la paz del mundo. El Papa Juan Pablo II quería ver si podía unir todas las iglesias para regalarle en el año 2000 a Cristo un mundo mejor. Algo equivalente a pretender que el mundo se vuelva mejor para decirle a Cristo cuando venga, para que Cristo pueda decir cuando venga, bien chicos, ahora se están portando bien, ahora voy a venir para vivir junto con ustedes. Pero la Biblia nos habla de un catastrofismo. No hay solamente desarrollo, no podemos negar que el hombre, que la ciencia ha aumentado. La Biblia anticipaba que la ciencia iba a aumentar, pero iba a haber también un catastrofismo, una decadencia, que se conoce como ley de entropía en muchos aspectos. Veamos lo que dijo el apóstol Pedro, 2 Pedro 3, versículos 3 al 7. Se convertiría todo el mundo al final para que juntos en una canción de amor puedan esperar al Señor diciendo, ves Señor, acá nos estamos portando bien, ahora puedes venir por nosotros. No. En los últimos días, dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola, vendrán burladores como en los días del diluvio, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación, desde el principio del mundo. Y eso es lo que desde hace ya más de 2 siglos viene enseñándose en muchos centros científicos que venimos de un largo y monótono devenir. Pero ellos intencionalmente ignoran, sigue diciendo el apóstol Pedro anticipadamente, hablando de los últimos tiempos,
ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Dios mandó y existió. Dios habló y hubo vida. Y hasta nos encontramos como con el máximo líder de una religión burlándose hoy del Génesis al decir que Dios no vino con una varita mágica para crear. Ellos intencionalmente ignoran, dijo Pedro, que el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Dios mandó y existió, dice la Biblia. Y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces, sigue diciendo el apóstol Pedro, pereció anegado en agua. Hubo una catástrofe universal pasada. Todo el petróleo que se está extrayendo, esa formación ósea que está en las profundidades, proviene de una vegetación que una vez existió pero que fue sepultada. Proviene de una época, de acuerdo a la Biblia, en donde el mundo existió pero que fue destruido por Dios por una convulsión universal de la naturaleza a la cual la Biblia llamó diluvio. Esa fue una catástrofe universal pasada. Pero Dios, después del diluvio, hizo que, por leyes físicas que Él domina y Él se maneja dentro de las leyes físicas que Él mismo creó, que existiese el arco iris después que lloviera, para que los hombres recordasen que Dios no iba a destruir el mundo otra vez por el diluvio, por aguas, para que los hombres recordaran que este mundo no iba a quedar anegado en agua otra vez. Sin embargo, iba a ser destruido en una catástrofe futura, ahora por fuego. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra. Guardados, sigue diciendo el apóstol Pedro, para el fuego del día del juicio y de destrucción de los hombres impíos. Catástrofe futura. De manera que el mundo no se va a convertir. No nos engañemos, no habrá paz en la tierra. Podrá haber momentos de paz, podrá haber momentos de alivio, pero las cosas irán de mal en peor, se nos dice. Concluye el apóstol Pedro esa descripción del futuro que no es tan positiva como muchos cristianos están queriendo presentarla hoy, que siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta esperando y acelerando la venida de Dios? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Con todo lo que hay en este mundo? El santo apóstol Pedro lo dijo, será destruido. Todo será destruido. En ese día los cielos serán encendidos, agregó, y deshechos. Pienso que se refiere a los cielos atmosféricos que hoy están contaminados hasta la capa de ozono. Y los elementos, sigue diciendo, se fundirán abrasados por el fuego. Así que hay una catástrofe futura que nos muestra que este mundo no seguirá evolucionando presuntamente eternamente. Que en este mundo la ciencia no aumentará hasta el infinito, habrá un límite. La prueba mayor del tiempo del fin que encuentro, además de tantas señales que dieron Jesús, los apóstoles y los profetas en la antigüedad, además de las fechas proféticas que nos llevan al final del siglo XVIII para determinar el comienzo del tiempo del fin, está la decadencia mundial, la universalidad de las señales. Veamos, la globalización del engaño. Siempre hubo engaño en este mundo. Pero cuando el engaño pasase a ser global, sistematizado, Apocalipsis 16, 13 y 14, sabríamos que habría llegado el fin. A los gobernantes de todo el mundo se saldría para engañarlos, dice el Apocalipsis.
La globalización de un culto falso, Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. El mundo entero, globalización, universalidad de las señales. El mundo entero, fascinado, iba tras una falsa adoración. La globalización político-religiosa hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al anticristo. La tierra y sus habitantes volcasen, distrayesen su atención, su admiración, su glorificación a una criatura impostora. Apocalipsis 13, 12. La globalización de la economía, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice, logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, no pudiesen comprar ni vender a menos que. Aquí no vamos a hablar del cumplimiento con nombre y apellido. Lo hemos hecho en otros temas. Sino estamos destacando el principio de señales que se cumplen a nivel global, de medidas económicas que alcanzarían al mundo entero. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando en esta serie, no solo con hechos actuales, sino también confirmándolos con la palabra de Dios. La globalización militar, Apocalipsis 19, 19. Juan vio al anticristo y a los gobernantes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el Señor. ¿Cómo estarían los gobernantes de la tierra con sus ejércitos? Lograrían una unión global, podemos decir hoy. Estamos viviendo en esa época. ¿Y qué harían? Yo creo que no tendrían tal vez esa intención, pero serían engañados y por eso estarían reunidos para hacer guerra en esencia contra el Señor y reaccionarían, se darían cuenta de su error ya demasiado tarde porque se dejaron engañar. En Mateo 24, los versículos 6 al 8, habla de guerras y rumores de guerras. Especialmente el versículo 4 y el 14. Esas guerras, siempre hubo guerras, por supuesto, pero ahora se darían en un contexto mundial. Y ya hubo 2 guerras mundiales. Y hoy las luchas de la Guerra Fría, como la están llamando hasta ahora, nunca saben cuándo podrá calentarse demasiado. Pero sigue al fin y al cabo, siguen dándose guerras aquí y allí por toda la tierra en un nivel mundial, con filosofías, con corrientes religiosas, filosóficas, económicas, políticas, militares de distinta naturaleza, siempre en una ambición del poder. Se sigue extendiendo a nivel de toda la tierra. La globalización de la violencia. Esto es algo que está sacudiendo terriblemente hoy a la humanidad. ¿Qué dijo Jesús? En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 37, dijo que el fin del mundo sería como en los días de Noé. Como cuando ocurrió esa catástrofe pasada, que se burlaban de Noé cuando advertía que este mundo iba a ser destruido. Decían, no, todo siempre estuvo igual, que vaya a haber un diluvio. Nunca ocurrió eso. Aparentemente no había llovido sobre la tierra. El sistema de regadío que Dios había establecido, según el Génesis, era diferente al de hoy. Más convulsionado hoy, por supuesto. Y sería en el fin del mundo como en los días de Noé, que la gente diría, pero si siempre todo transcurrió igual y se está anunciando el fin del mundo y el fin del mundo todavía no viene, pero vendrá. ¿Qué dice Génesis, el capítulo 6 y 11? Antes del diluvio, ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba corrompida. Está corrompida hoy la tierra. Necesitamos hablar, dar detalles. Corrompida y llena de violencia. Uno de los temas que daremos
en esta serie será la globalización del terror. Los hombres, dijo Jesús en Lucas 21, versículos 25 y 26, los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. La globalización del terror. Desfallecerán. ¿Cuántos están angustiados? El terrorismo está llevando a las naciones a buscar control de toda naturaleza para evitar que esos hechos de violencia irrefrenables puedan encontrar un cauce, acabando con la vida de miles y hasta de millones de personas, como ocurrió en guerras anteriores. Y yo creo que los gobernantes que buscan controlar eso están haciendo lo mejor que pueden, pero no saben la naturaleza de los eventos que se están dando, los poderes espirituales invisibles que están obrando y que a menos que la humanidad se convirtiese a Dios, nunca podrán controlar. Preludios del fin. La caída de las Torres Gemelas produjo lo que se conoció como la guerra contra el terror. Sacudió al mundo cuando esas dos torres magistrales, toda una obra extraordinaria que llamaba la atención del mundo, se vinieron abajo debido al terrorismo musulmán. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Habría un desarrollo, una evolución, un arreglo del mundo donde las naciones entrarían en paz, las religiones también harían una canción de amor, de unidad. Dice la Biblia que vendrían tiempos peligrosos. Y cuidado con esas uniones políticas, religiosas, económicas para controlar el mundo entero, porque detrás de eso también habría mucho engaño, terrorismo, violencia, decadencia moral. De eso nos habla la palabra de Dios. ¿Qué cuadro presentó para el tiempo final el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo en su segunda epístola? Capítulo 3, versículos 1 al 5. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué? ¿Pero acaso no va a haber un milenio de paz? Eso no es lo que dice la Biblia. Sí, va a haber un milenio de paz, pero en el cielo y en la tierra, cuando ocurra el milenio, todo va a estar destruido. Lo veremos en un momento más. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Habría mucha hipocresía aún en asuntos religiosos. Este es un panorama bello, prometedor para este mundo. La Biblia es clara, Dios no miente y describe lo que está pasando hoy. Y aunque tengan los hombres las mejores intenciones para arreglar los problemas humanos, y aunque las religiones quieran unirse para ayudar a arreglar esos problemas humanos y quieran hacerlo de la mejor manera, serán engañados, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La globalización de la corrupción. Todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Se está refiriendo a Babilonia, se está refiriendo al aspecto religioso. Dentro de la religión, la corrupción penetraría a grados jamás insospechados. Los reyes o gobernantes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. La comercialización de la religión y de los proyectos y de las ambiciones de las religiones. Todo esto lo veremos con más detalle y con hechos actuales que están sacudiendo aún los medios de difusión. ¿Qué dijo de nuevo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su primera carta? Capítulo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu dice claramente
que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Cuidado que no se cauterice nuestra conciencia, porque podemos nosotros caer también bajo el mismo engaño. Mi querido amigo que me escuchas, tienes que despertar tu conciencia y la puedes despertar solo con la palabra de Dios y con oración. Pedirle a Dios que ilumine tu mente, porque esto es cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de vida eterna o pérdida eterna. No todo el mundo se convertirá, eso está claro en la Biblia. El trigo y la cizaña permanecerán juntos hasta el fin. Mateo el capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Qué dijo Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña? Que permanecerían juntos hasta la cosecha final, y entonces Dios apartaría la cizaña y la quemaría en el fuego, y el trigo lo llevaría a su granero celestial. ¿Somos trigo o somos cizaña? Eso lo puedes saber solo cuando avivas tu conciencia estudiando la palabra de Dios y orando con oración, pidiendo sabiduría divina. Mirad por vosotros mismos, dijo Jesús, Lucas 21, versículos 34 al 36. Mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Vendrá inesperadamente cuando los hombres no lo esperan, a pesar que Dios dio señales, tantas señales, y a pesar que Dios lo anunciaría con claridad. Vendrá como un lazo. El caballo corre, piensa que escapa del domador y tira el lazo y hace... Y cuando quiso darse cuenta, quedó atrapado. Como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Destrucción repentina, cuando nadie la esperaría. Cuidado, que no seamos sorprendidos. Por eso advierte el Señor, velad. Mantengámonos despiertos, despertemos nuestra conciencia. Velad pues en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. En el capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros vemos en el versículo 44. En la parte final de la sucesión de todos los imperios. En esa parte final estamos nosotros, porque las piernas representaban de hierro, representaban al Imperio Romano, y los pies a las naciones europeas con los 10 dedos, como los 10 cuernos en otra de sus visiones. Y entonces, en esa época, dice, en los días de estos reyes o gobernantes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Ese día anhelo que llegue. Estamos cansados de gobernantes humanos que en su primer momento buscan hacer lo mejor que pueden y terminan mal porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer. Pero llegará el día en que todo esto pasará, será destruido. Esos reinos no existirán más. No existirán los países organizados como lo están hoy. No existirán gobiernos, ni ciudades, ni sistemas de gobierno como los que existen hoy, porque todo será destruido y solo el reino de Dios perdurará con aquellos que habrán aceptado los principios de su reino que están enmarcados en los 10 mandamientos. La venida universal y repentina de Jesús vendrá a toda la tierra, dice Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Una venida en donde todo ojo lo verá, aun mientras la tierra siga girando. Vendrá desde el Orión, vendrá desde muy alto, y a medida que se va acercando, todo ojo podrá contemplarlo. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1:7. Habrá ojos de ira, habrá ojos de odio, habrá ojos de angustia, habrá ojos de desesperación, pero también habrá ojos de amor y de éxtasis que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mateo 24:30, Jesús lo dijo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. ¿Por qué todas las naciones de la tierra van a lamentar la venida del Señor? ¿Acaso no piensan muchos cristianos hoy, muchas iglesias que buscan unirse para salvar al mundo como pretenden? ¿Acaso no piensan que este mundo se va a convertir? Por eso se están buscando la unión. ¿Por qué entonces lamentarán la venida del Señor? Porque no habrán estado preparados. Nosotros somos premilenialistas. La creencia premilenialista que tenemos los adventistas y la compartimos con algunos otros evangélicos es que el Señor vendrá para comenzar el milenio que será de paz en el cielo, en la casa de Dios. La tierra quedará durante todo ese tiempo destruida. Pero tenemos que seguir. La globalización de la predicación final, Mateo 24, versículo 14. Dijo Jesús, este evangelio del reino será predicado en México. ¿Será predicado en México? Sí, por supuesto. Una vez me preguntó alguien en Coatzacoalcos, en México, cuando estaba dando conferencias, ¿dónde está México en la profecía?, me preguntó. Y por unos momentos pensé que le respondo a este mexicano que ama su país. Y le dije, ¿está México en la profecía?, me preguntó. Y entonces le dije, sí, está en la profecía. Dice el Apocalipsis que la tierra entera se llenará de la gloria del último mensaje que deberá ser dado al mundo. México está en la tierra, entonces México está en la profecía. Y al hablar de México podríamos hablar de Argentina y podríamos hablar de Brasil y de Estados Unidos y de Francia y de Alemania y de cualquier otro país del mundo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, dijo Jesús, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No significa que todas las naciones se van a convertir porque van a lamentar la venida del Señor. No significa que todas las naciones se van a convertir porque Daniel en el capítulo 2 dice que Dios va a venir a destruir todos los reinos o gobiernos o sistemas de gobiernos de este mundo. Aquí nos habla de la predicación que llegará a muchos porque Dios está juntando un ramillero precioso de gente de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo que se salvará y formará parte del reino de Dios. Vivimos en la época de la venida del Señor. Querido hermano, querido amigo y amiga que me escuchas, preparémonos, porque el Señor está cerca. ¿Cómo podemos saber que vivimos en el tiempo del fin? Porque las señales son claras, inequívocas. Y estamos en una época, en un momento en que esas señales se están cumpliendo a nivel universal, mundial, global, para usar los términos que hoy más se usan para describir nuestra época actual. ¿Quieres prepararte? Yo te insto que inclines tu rostro junto conmigo para pedir la dirección del Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque
En tu palabra nos has dejado señales claras que nos permiten saber en qué época estamos viviendo. Nosotros queremos prepararnos para la crisis final que está por aquejar y está ya aquejando a la humanidad. Y por sobre todas las cosas queremos prepararnos para vivir en tu reino eterno. En primer lugar, sabemos que debemos confesar nuestras faltas, pedir perdón por nuestros pecados e invocar el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para perdón de los pecados y para poder estar en armonía contigo y con tu santa ley. Danos también tu espíritu para poder vencer, para aprender, irnos desarrollando, aprender a guardar tu ley y a ir creciendo en la santidad, porque queremos formar parte de ese reino eterno en la compañía de tus santos ángeles y con el gozo de saber que podremos verte cara a cara. Danos la victoria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.